A continuación, la segunda parte de la introducción al derecho civil patrimonial, que nos está permitiendo introducir todos los temas a tratar dentro de este módulo virtual de instituciones de derecho civil en el registro. El orden público económico es fundamental para entender la noción de contrato y la noción de contrato como negocio jurídico bilateral de contenido patrimonial. No puede entenderse el contrato sin atender a la noción de orden público económico. Pero antes de hablar de la noción de orden público económico, debemos preguntarnos qué es el orden público. En realidad, la noción de orden público tiene muchos significados en el derecho según las diversas manifestaciones del área específica que se esté analizando. En términos generales, puede decirse que integra la noción de orden público todo aquello que viene impuesto por la autoridad a las personas y que actúa como límite a su libertad. El núcleo, el aspecto central, el más sólido, lo más perdurable del orden social. Es el conjunto de aquellos valores básicos, el núcleo duro de la convivencia que una sociedad considera como no negociable. Según su contenido, se habla de orden público económico, de orden público tributario, de orden público laboral, etc. Suelo decirle a mis alumnos de los primeros cursos que si el artículo 1625 del Código Civil dice que la donación debe constar por escritura pública bajo sanción de nulidad, esa es una norma imperativa. Pero que el Código Civil o que la Constitución diga que está prohibida toda distinción en las personas con base a la diferencia de raza, sexo, religión, opinión, etc., esa es una norma no imperativa, sino de orden público. Hay normas, no todas las normas imperativas son de orden público. Hay normas de orden público o principios que tienen que ver con o ideas que tienen que ver con el orden público que no constan en normas imperativas. Por ejemplo, la distinción que he hecho referencia entre personas por razones a su raza, por ejemplo. Cuando hablamos de orden público, también en derecho tenemos que distinguirlo o tratar de enfocarlo en el derecho privado, que es lo que nos motiva a hacer esta distinción. En el derecho privado, orden público es básicamente límite a la autonomía privada, límite a la autonomía de la voluntad, en cuya virtud resultan nulos los negocios jurídicos o los contratos cuyo contenido sea contrario a los intereses colectivos de una comunidad manifestados en los principios, manifestados en las reglas de derecho, en las reglas estas de convivencia básica, orden público. En derecho privado, entonces, orden público es un límite a la autonomía negociadora de las partes. En el derecho internacional privado, por ejemplo, la noción de orden público sirve como límite para la aplicación del reenvío. La aplicación de la norma extranjera, que sería variable según diversos criterios, no es posible si afecta el orden público del país de aplicación. En cambio, en el derecho público, el orden público hace referencia a una noción de tranquilidad, a una noción de paz social que proviene del respeto generalizado al ordenamiento jurídico en su totalidad. La mantención de este orden público habilita a la administración pública a través de la ley para impartir órdenes, para imponer sanciones, para prohibir conductas. Desde este punto de vista, en el derecho administrativo, la noción de orden público constituye un título de intervención, habilita o legitima a la administración a intervenir. Se le considera sinónimo de convivencia ordenada, segura, pacífica o represiva. En el derecho constitucional, la noción de orden público se considera un límite para el ejercicio de los derechos individuales y sociales. En el derecho internacional público también se considera la noción de un orden público internacional formado por los principios constitucionales o consuetudinarios de la comunidad de naciones. Es un límite en general entonces a la actividad convencional y a la práctica consuetudinaria interestatal. En un sentido similar, por ejemplo, dentro del derecho público,
a causa de los procesos de expansión del derecho penal que se vive en algunos países iberoamericanos por los diversos fenómenos que hemos sufrido, el orden público es objeto de protección a través de sanciones propias de este derecho penal. De este modo, por ejemplo, se lee en las noticias acerca de los atentados al orden público, entendido como un determinado orden en las cosas, en los espacios públicos. Incluso la afectación a esta tranquilidad en los espacios públicos puede constituir entonces un delito y llevar aparejado el cumplimiento de una pena. Pero en el derecho privado debemos insistir en que la noción de orden público es una limitación a la genérica libertad y a la frontera que hay con la actuación a los poderes públicos. Entonces, orden público económico será, por un lado, hará referencia a la actividad del Estado que se dirige a configurar económicamente la sociedad, es decir, hará referencia al conjunto de reglas obligatorias en las relaciones contractuales relativas a la organización económica, a las relaciones sociales y a la economía interna, y en segundo lugar hará referencia a la propia estructura económica, a la propia organización económica que tenga una determinada sociedad en un momento determinado. Reitero, por un lado, la noción de orden público económico hace referencia a la actividad interventora del Estado en los privados, y por otro lado hace referencia a esa estructuración económica, a ese soporte, a ese edificio, a ese andamiaje de reglas con el que los privados cuentan para la organización económica de sus intereses. Existe pues un doble juego de normas de orden público que se agregan a las nociones tradicionales que tenemos de orden público, que están más relacionadas con el derecho público. En el derecho privado, la noción de orden público económico protege y tutela a los más débiles, protege y tutela las relaciones contractuales. En el examen del contrato es necesario acudir a la noción de orden público económica que finalmente interviene en el contrato como negocio jurídico a través del requisito, por ejemplo, de la causa. Bien, ¿cuáles son esos criterios, esas directrices que forman parte de esa estructura, de ese marco fundamental de la actividad económica que es contenido de la noción de orden público económico? Las directrices del orden público económico, las reglas básicas que inspiran la organización económica de una determinada sociedad, que no son nociones inmutables ni permanentes y que más bien son resultado de una serie de condicionamientos, influjo de factores sociales, políticos, culturales, en el Perú son los siguientes. Por un lado, el derecho de propiedad privada. Dice el artículo 2, numeral 16 de la Constitución y el artículo 70 de la Constitución también, que a toda persona se le ha de reconocer el derecho a la propiedad y a la herencia, ¿no? Toda movilización de riqueza, además, en el Perú, toda asignación de una titularidad completa, dominial a una persona, se ha de hacer en armonía con el bien común. También la Constitución habla, cuando se refiere a propiedad, del aprovechamiento de los recursos naturales en pro de un ambiente saludable, artículo 66 de la Constitución Política. La Constitución también habla de la propiedad en manos de los extranjeros, artículo 71. La Constitución habla de la existencia de bienes de dominio público y de bienes de dominio privado del Estado, artículo 73 de la Constitución. También se habla de patrimonio cultural de la nación. En fin, la propia Constitución trae una serie de referencias al derecho de propiedad. Estas forman parte de esta noción de orden público económico. En segundo lugar, iniciativa privada y libertad económica. Consecuencia de la necesidad de reconocimiento constitucional de la iniciativa privada y del principio de libertad económica son las reglas de libertad de mercado, de libertad de empresa, de libre concurrencia económica y de libre contratación. La producción, intercambio y contratación de bienes y servicios la realizan los particulares de manera libre, de manera espontánea. Libertad de empresa, artículo 59 de la Constitución Política, que significa libertad en la creación de empresa y libertad en la gestión empresarial y en la toma de decisiones. Libertad de empresa, que está en íntima conexión con el reconocimiento de la iniciativa privada en
en la actividad económica, artículo 58. En consecuencia de esta libertad de empresa y de esta libertad de iniciativa, es la libertad de contratación o libertad en la autonomía privada, que a su vez se desdobla en dos reglas: libertad de contratar, libertad para contratar si así decido, y dos, libertad de configuración interna o libertad contractual. Artículos 1354 y 1356 del Código Civil. Ciertamente, el derecho no solo reconoce este ámbito de poder máximo, que es la autonomía privada de los individuos, sino que también incorpora restricciones a esta idea liberal. Prueba de lo cual tenemos la redacción de los artículos 1354 y 1356, normas imperativas, protección del consumidor, restricciones administrativas, etc. Hay pues todo un equilibrio entre la idea de libertad y las del papel que les toca a los poderes públicos para garantizar el bien común. Artículo 58, artículo 59 de la Constitución. En tercer lugar, las reglas que tienen que ver con la conmutatividad del tráfico económico. Si el orden económico consiste en un sistema de producción y distribución, tanto de bienes como servicios, el intercambio de bienes y servicios está bañado por la idea de conmutatividad. Por regla, todo cambio en el derecho civil es un intercambio. Los actos gratuitos son excepcionales y responden a estímulos no necesariamente económicos. De ahí que la protección adicional que brinda el registro es a la protección que se hace a título oneroso, justamente porque el derecho, si bien reconoce las transmisiones a título gratuito, no tiene por qué protegerlas especialmente. Lo que se protege especialmente es el intercambio, el cambio que tenga como como motor el intercambio, el cambio a través el doy para que des, para que hagas o para que no hagas. Esta idea se apoya en algunas otras. Ningún desplazamiento de un bien, de un patrimonio a otro, ningún enriquecimiento y ninguna atribución patrimonial puede producirse de manera válida y eficaz en el derecho civil sin que concurra una causa, una justificación o una fundamentación, sin que algo le sirva de fundamento. Es el requisito de la causa a que alude el artículo 140 cuando nos pide fin lícito. Equilibrio: debe guardarse el máximo posible. Por ejemplo, ahí tenemos la figura de la lesión. En el intercambio, en la compraventa, aun cuando no exista un precio objetivamente marcado, sino que todo quede al mercado, ¿no? Ciertamente se reconoce la acción rescisoria por lesión que aunque algo reducida existe y se mantiene todavía en todos los ordenamientos. También tenemos la institución de la excesiva onerosidad de la prestación, justamente para recuperar ese equilibrio de prestaciones, artículo 1440 del Código Civil. En cuarto lugar, la idea de buena fe y moralización del contrato. ¿Qué significa buena fe y moralización de las relaciones económicas y de las relaciones contractuales? Si el pacta sunt servandas es un principio propio de la ideología liberal, hoy se procura la superación del literalismo y se propugnan corrientes de moralización en el derecho civil patrimonial. Ejemplo, la moral como límite de la autonomía privada, norma quinta del título preliminar del Código Civil. Ejemplo, artículo 1355, que dice que los contratos deben negociarse, celebrarse, ejecutarse de acuerdo a las reglas, al común intención de las partes y al principio de buena fe. El requisito de la causa que ya he mencionado, artículo 140 inciso 3, 219 inciso 4. El requisito de la causa en el derecho civil es indispensable. En el derecho civil no existen los negocios abstractos que más bien son propios de la mercantilidad, de las relaciones mercantiles, y en derecho civil son nulos los contratos con causa torpe, fin ilícito o que no tengan causa. La buena fe es pues confianza en la actuación correcta del otro contratante, lealtad en los tratos, fidelidad a la palabra empeñada, modelo de comportamiento en el artículo 1362. El parágrafo 242 del BGB nos dice que el deudor está obligado a efectuar la prestación como exigen la buena fe y los usos del tráfico. El artículo 1175 del Códice Civile Italiano nos dice, de 1942, nos habla de reglas de corrección.
En fin, en el Código Civil también tenemos como extralimitaciones a estas nociones la idea del abuso del derecho y la idea del venire contra proprium factum, el retraso desleal en el cumplimiento de las prestaciones, etc. Finalmente, tenemos como última idea rectora en la noción de orden público económico a considerar la idea de la seguridad jurídica. Seguridad jurídica entendida como asequibilidad, conocimiento, certidumbre de las situaciones jurídicas, cuestión que ha sido objeto de una serie de normas que interesan mucho en el registro. Seguridad jurídica tiene que ver con un pronóstico de una situación, con consecuencias que han de ser conocidas de antemano, y por eso es que son materia de legalidad, ¿no? Si en los países del common law la seguridad jurídica se consigue de otras maneras no jurídicas, en nuestras latitudes la seguridad jurídica tiene que ver con la vigencia de una serie de postulados y principios que los tenemos regulados en el Código Civil. Seguridad de los derechos subjetivos, seguridad estática, más seguridad de las adquisiciones, seguridad dinámica, seguridad del tráfico, forman parte de la seguridad jurídica y tampoco, como ustedes saben, son conceptos que estén disociados, sino que más bien uno necesita al otro. Bien, hasta aquí, entonces, en conclusión, la noción de orden público sirve como una idea fuerza, como una idea fundamental en la noción de derecho civil patrimonial. ¿Sí? Orden público económico y derecho civil patrimonial son ideas necesarias para entender luego al contrato y para entender al negocio jurídico. Hasta aquí esta introducción. A continuación seguiremos con la idea general del contrato. Muchas gracias.